El mundo trinitario cada día dice no creer que Jesús es el Padre por una sola razón, porque Él no dijo ser el Padre categóricamente, literalmente y exclusivamente. Y por esta razón afirman y dicen que no creen en Jesús como el Padre. Escuchemos lo que dice este supuesto evangelista atacando al hermano Andrés Caña. Y después estaremos refutando su teoría y su forma de pensar. Soy con ustedes el pastor Jader Cadavid. Y antes de iniciar este tema, por favor, suscríbete a nuestra página, dale seguir, que será una bendición contar contigo. ¿Por qué si Jesús es el Padre, no existe un solo pasaje bíblico donde Jesús hubiese dicho, yo soy el Padre? A este pastor de la iglesia Solo Jesús, sí, Andrés Caña, le realizaron esta pregunta y se dio un tiro en el pie él mismo al querer defender lo indefendible. Quiero que prestes atención conmigo a este video, porque la Biblia no enseña que Jesús es el Padre, enseña de que Él es el Hijo. Presta atención conmigo a las locuras que habla este pastor de la secta Solo Jesús, porque aquí vamos a desmentir. Las objeciones de estos señores y de muchos de ellos que salen diciendo que la iglesia del nombre es una secta, es una herejía, cosa que esos términos lo usaron los fariseos en el capítulo 24, el capítulo 22 de Hechos y en el capítulo 8 de Juan. O sea, que cuando una persona sale con esto se le despierta el espíritu que llevan por dentro, el espíritu de los fariseos. Jesús sí dijo ser el Padre categóricamente, y lo vamos a analizar en los siguientes versículos para sustentar nuestra ponencia y aclarar que no es como dicen esta gente que a pecho se creen dueños de la verdad y que creen en la Biblia y no creen en lo que la Biblia no dice, sino en lo que la Biblia enseña, y vamos a mirar si es tan cierto. El capítulo 10, verso 25, dice Jesús de la siguiente manera: bástele a sus discípulos ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia le llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Note bien, si el padre de familia, ¿quién es el padre de familia entonces? Jesús está diciendo que Él es el padre de familia porque a Él fue que le llamaron Beelzebú, le llamaron príncipe de los demonios, a él mismo lo llamaron que tenía demonios, capítulo 8 de Juan. Entonces Él dice, si al padre de familia, ¿quién es el padre de familia? Él es el Padre porque Él categóricamente, literalmente dijo ser el padre de familia. En otro versículo que vamos a analizar ahora, mire lo que dice Efesios capítulo 3. Capítulo 3 de Efesios, versículo 14 y 15 dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia de los cielos en la tierra. ¿De qué padre se doblaba rodilla el apóstol Pablo? No dice que es el Padre de Jesús, dice que es el Padre refiriéndose a Jesús, para que en el nombre de Jesús, ese mismo Pablo que dice así, que dobla rodilla ante el Padre, es el mismo que dijo en Filipenses capítulo 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora Él dice que dobla rodilla delante del Padre, delante del Señor Jesucristo, y dice que ese Padre es el Padre de familia, de toda la familia, dice, y en quien recibe nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Cuál nombre recibe? En el nombre de Jesús. Dice categóricamente que Él es el Padre de toda la familia. Así que sí entendemos y sí la Biblia dice que Jesús es el Padre. De otra manera, Jesús mismo dijo cuando le preguntaron en el capítulo 14 de San Juan, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Usted cree
que una persona que no sea el mismo Padre va a responder como Jesús respondió. Eso no lo creen los señores trinitarios, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Como tienen su mente cegada y no quieren entender, pero Jesús respondió literalmente, categóricamente, dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Con qué más palabras queremos que Jesús nos hable para entender que Él es el Padre? Una persona sería incoherente cuando se le pregunta ¿dónde está su Padre? Y él dijera: yo soy el Padre, o mira el Padre en mí, o tal cosa, o el Padre que mora en mí. Eso sería incoherencia. Pero como Jesús era el mismo Padre, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, entonces Él no quiere aceptar eso y empieza a difamar la doctrina verdadera, que es la doctrina de la unicidad. Vamos a seguir escuchando más para refutar este supuesto evangelista, cosa que si alguien puede contactarse con él y decirle que si me acepta un debate, me gustaría debatir con él. Porque la Biblia dice que Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Jesús no es el Padre. Y este hombre se contradice al decir de que el Padre vino a la tierra, es decir, Jesús, siendo el Padre según él, y intenta justificar diciendo de que vino a ser mediador entre Dios y el hombre. Entonces, ¿quién es Dios? El Padre entonces no es Dios, que vino entonces a ser mediador. Hermano, eso se oye más enredado que los jugos que vendía el Chavo del Ocho. Esto como que es de naranja, hermano, sabe a Jamaica, pero es de tamarindo. Esto está como bien raro. Analicemos bien. Él dice: porque la Biblia dice que Jesús es el mediador. El Padre no se hizo hombre, el Padre no fue el que vino. Y empieza a argumentar porque aparece Jesús como mediador. Entonces, que no hay posibilidad que siendo Él el Hijo pueda ser el Padre y que el Padre pueda ser mediador. Para Él no hay posibilidad. Y argumenta y dice: y esto está más enredado que los jugos del Chavo. Oiga, por Dios, está enredado porque no quiere conocer, porque ha entenebrecido su corazón. Pero mire lo que le voy a explicar. En el capítulo 5 que él lee, capítulo 2, perdón, de Timoteo, verso 3 en adelante, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mire que Timoteo está presentando a Jesucristo como Dios nuestro Salvador, que no lo está presentando ahora como el Hijo, lo presenta como Dios el Salvador. Tenemos que entender que el apóstol Pablo no solamente presenta a Jesús como el Hijo, también lo presenta como el Padre, lo presenta como el Dios eterno, como el Dios manifestado en carne. Y eso no lo entienden ellos porque no quieren entenderlo. El versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio y a su debido tiempo. Mire bien, ese mismo mediador, ese mismo Dios se presentó como mediador y se dio a sí mismo en rescate. No está diciendo que envió a otro, se dio él mismo en rescate, pero en rescate siendo en la condición de hombre, como lo dice Filipenses 2. Al darse en rescate no es otro Dios, es el mismo Dios que se manifestó en carne, Timoteo 3:16. Para más claridad, mire lo que dice
Corintios, capítulo 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿quién estaba en Cristo? ¿Otro Dios o el Dios eterno que se dio a sí mismo? El versículo es muy claro. Que no lo quieran entender es otra cosa, pero la Biblia es muy clara y se quieran enredar. Yo pienso que más enredados están ellos creyendo en un número que es el 1 y dicen que es el 3, que hay 3 personas. Eso no lo dice la Biblia, y eso sí es enredado, saber que supuestamente los 3 son coiguales, coherederos, coeternos, y el uno engendró al otro. Los 3 son coiguales y el uno es mayor que el otro. Oiga, esto sí es enredadito, ¿sí o no? ¿Cómo que son coexistentes si el uno engendró al otro? Oiga, esto sí es enredadito, pero saber que Dios tiene la autoridad, el poder, el dominio, la grandeza de hacerse como Él quiere y de manifestarse en carne y tomar la condición de hombre, eso no es enredado para un Dios todo posible, todo dueño de lo imposible, que para Él todo es posible. A Él digo, para lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Es enredado cuando usted no quiere entender que Dios se manifestó en carne. Vamos a seguir escuchando las cositas de este señor, supuesto evangelista, que me gustaría tener un diálogo en vivo con él. Los discípulos también sabían de que Cristo no era el Padre, sino el Hijo. Por eso, los discípulos sabían que Jesucristo era el Hijo y no era el Padre. Oiga, eso lo piensa él. Pero los discípulos conocieron a Jesús como Hijo, pero también lo conocieron como Padre. Como Isaías lo conoció como el Hijo nacido, pero como el Padre eterno. Isaías 9:6. Ese versículo no lo quieren evitar y quieren cambiarlo como muchos más. Hebreos capítulo 12 dice que el Señor al que toma como hijo lo corrige. Entonces mire que Pablo sabía que era el Padre. ¿Qué Padre es quien ha tomado como hijo? En el capítulo 2 de Evangelio según San Juan, también nos dice de primera de Juan, dice que os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al que es del principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque la palabra de Dios mora en vosotros. Y sigue diciendo, os escribo a vosotros, porque conocéis al Padre. Entonces, ¿a quién conocían ellos? ¿A otro Padre? Cuando está hablando que os escribo, ¿a quién conocieron? Conocieron al Señor Jesucristo, al único Dios verdadero, que no hay otro como Él. Y el capítulo 3, vamos a darle el versículo, capítulo 2, verso 14, dice, lo vuelvo a leer, os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y el verso 13 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿A quién conocieron? Al Padre. ¿Y quién estaba con ellos? Jesús. Y ahora dice que es el Padre. Felipe y los demás discípulos lo conocieron como el Padre porque Él se les presentó. El mismo Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoció, porque no le conoció a Él. ¿A quién? Acuérdese el versículo 1, verso 10 de Juan, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Como el mundo no le conoció a Él, dice el apóstol Juan, por eso el mundo no le conoció. Vuelve a ratificar, el mismo que dice allá lo dice aquí, que el mundo no lo conoció. ¿A quién no conocieron? Al Padre. Los trinitarios no conocen al Padre. Tienen un problema de un Dios que predican y no lo conocen. Es más, ¿qué Padre es Jesús cuando Jesús mismo, cuando la Biblia dice misma, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios? ¿Somos hijos de quién?
¿Quién no lo conoció? ¿A quién no conocieron? A Jesús. Y que recibe a Jesús le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién somos hijos? Ahora, ¿es Jesús otro padre? ¿O es el mismo padre? ¿O acaso tienen dos padres? Porque la Biblia categóricamente está diciendo que Él es el Padre. Es el Padre. Oiga, escuchen bien, es el Padre. Sigamos escuchando un poco más para ir concluyendo. Verdaderamente, cuando es una falsa doctrina, usted tiene que por todos los medios, escuche bien y entiende en esta hora, cuando es una falsa doctrina, la persona siempre va a buscar los medios de decir algo que la Biblia no dice ni enseña. Estamos de acuerdo verdaderamente que cuando es una falsa doctrina, la gente busca por todos los medios decir muchas cosas. Es verdad lo que usted está diciendo. Y estamos de acuerdo. ¿Cómo decir que Dios lo forman tres personas diferentes? Eso no lo dice la Biblia. ¿Cómo decir que Dios es persona? Eso no lo dice la Biblia. ¿Cómo decir que Dios es tripartito? Eso no lo dice la Biblia. ¿Cómo decir que el Hijo es eterno? Eso no lo dice la Biblia. ¿Cómo decir, escuche bien, decir que son personas coiguales, coexistentes? Eso no lo dice la Biblia. Y muchos términos más que utiliza la doctrina de la Trinidad que no lo dice la Biblia, como bautizar a una persona en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No hay ninguno bautizado. Eso es verdad lo que dice usted, evangelista, y lo felicito por reconocer lo que ha dicho. Y busquen lo que dice la Biblia, los términos que dice en la Biblia. La Biblia no dice que Dios es una Trinidad. La Biblia dice que hay un solo Dios y que ese Dios se manifestó en carne. Que Dios les bendiga a todos. Fue un placer.